debemos edificar. Y saben que podemos hablar de una cierta controversia y muchas veces el malentendido tema de tanto los dones y el fruto. Siempre vamos a hablar en singular, y me encantó cuando Fabián te escuchaba el domingo pasado y él hablaba del fruto del Espíritu, y el ejemplo que daba era justamente el de la vid, que podemos decir que este es el fruto de la vid, pero está compuesto por varios elementos, que me explicaba el verdulero al cual le compré esto, que hay algunas uvas de diferentes tipos de uva, y muchas veces nosotros no alcanzamos a entender, y siempre hablo o recalco lo mismo, que para entender las Escrituras tenemos que ir a la luz de las costumbres del tiempo, a la luz de lo que es la historia y la costumbre que tenían, en este caso el pueblo judío, en el tiempo en que fue escrita la Biblia. ¿Sabe que el otro día veíamos en TikTok con mi esposa unos cortitos, un TikTok, acerca de una escena de Jesús y esto, el otro, hasta que uno de los protagonistas hace esto, mire. Saca un libro, así como este, así. Y con Marcela nos miramos y dijimos, la mataron, la hicieron pomada a la escena, porque en ese tiempo no había libros impresos, eran rollos. Entonces nosotros ahí entendemos cuando la palabra de Dios dice que Jesús entró a la sinagoga y tomó el rollo y lo abrió. Era un rollo bastante importante porque se escribía de otra manera, y el libro, como nosotros lo conocemos ahora, no apareció hasta la invención de la imprenta, allá por el año 1500, Gutenberg, y el primer libro que se imprimió en una imprenta justamente es la Biblia. Así que son cositas, son pavadas, usted dirá, y son detalles que muchas veces hacen a la palabra y para que sea más creíble y nosotros lo podamos entender y comprender justamente a lo que la palabra nos quiere enseñar. Muy bien, dicho todo esto, diga a la persona que tiene al lado los tres magníficos. Así es el título de la prédica de hoy. Vamos a continuar con el tema de los frutos, pero diga los tres magníficos. Y vamos a descubrir quiénes son los tres magníficos. Pero antes de decirles, sabe que hace un tiempito atrás, vi una película en la que la doctora se equivoca de paciente y le da un mal diagnóstico y le dice que tenía horas de vida, simplemente horas de vida. Y en ese transcurso, y usted piensa en ese transcurso, la persona o el protagonista comienza a tratar de ubicar a su hijo, de tratar de recomponer la relación con su ex esposa, de buscar a su hijo y reconciliarse, porque el tipo tenía un carácter fuerte. Un carácter fuerte. Diga, ¿usted tiene carácter fuerte? ¿Quién conoce a alguien que tiene carácter fuerte? Mire, lo que nosotros generalmente decimos que tienen carácter fuerte, en realidad tienen carácter podrido. Esa es la verdad. Esa es la verdad, porque tener un carácter fuerte es dominar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Eso es tener un carácter fuerte, pero sin embargo el que exterioriza su ira, su enojo, en realidad tiene carácter podrido, que es lo que decimos, o es áspero, que decimos. Muy bien, entonces la persona esta comienza, y eso me llevó a pensar, ¿qué es lo que haría usted o qué es lo que harías vos si tuviera solamente horas de vida? Horas de vida. ¿Sabe que la última conversación que yo tuve con mi hermano,
cuando estaba ya en su postrer estado, estaba enfermo de cáncer, y yo tuve una conversación con él un viernes, él fallece el domingo, y una de las cosas, yo le contaba acerca de mis proyectos, mis sueños, qué sé yo, tratándolo de sacar del tema de la enfermedad. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo, ¿sabes qué? Yo aspiro, aunque sea, a llegar al cumpleaños de mi hija de los 15. Entonces, ¿sabe? Cuando nosotros estamos en ese momento, cuando estamos en esos momentos en que decimos, ¿qué es lo más importante? Si en este momento se produjera, o si en tu casa se produjera un incendio de repente, ¿qué es lo que rescatarías? ¿En qué pensarías? ¿Qué atinarías a hacer? Eso determina lo que es más importante para tu vida y qué es lo más importante para vos en ese momento. Pensalo por un instante. ¿Qué es lo que harías? ¿Qué rescatarías? ¿Qué es lo más importante para vos? Entonces, eso nos lleva a la última noche de Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz. Cuando Jesús, en esa última noche, y quisiera dar algunos datos para ver lo importante que fue para Juan esa noche, de que mire, el Evangelio según San Juan tiene 21 capítulos. Juan le dedica a esa noche 5 capítulos. 25% de su mensaje. El Evangelio según San Juan tiene 878 versículos. Juan le dedica a esa última noche 155 versículos. Así a ojo de pájaro, un poco más de 20% en versículos. Y no saqué, el tema de palabras, porque sería mucho. Porque no nos guiamos por los versículos. Hay versículos que son más largos y otros más cortos. Jesús lloró, es el versículo más cortito de la Biblia. Y está en Juan también. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Debe haber sido muy importante todo lo que dijo Jesús esa noche para que el evangelista lo registrara. Ahora, esa noche Jesús encierra ciertas enseñanzas en 2 actos. El primer acto que hace Jesús es lavar los pies y nos da un ejemplo de servicio. Y el último acto que hace Jesús es orar por sus discípulos, que es la intercesión y el hecho de que el pastor intercede por sus discípulos y se pone en la brecha por cada una de sus ovejas. Ahora, desarrolla varios temas, y a eso es a lo que voy. Desarrolla el tema, dice, les da un nuevo mandamiento, se lo dice 3 veces, se revela como el único camino al Padre, advierte sobre las persecuciones y les dice acerca de la victoria, de su victoria sobre el mundo. Ahora, en esa noche pero tan importante para Jesús, era la última noche antes de su partida. Les dice y les enseña acerca de la promesa y la obra del Espíritu Santo. 2 cosas. No los voy a dejar huérfanos, le dice Jesús, sino que les enviaré al otro consolador. La palabra otro es ayos. ¿Y qué significa ayos? Significa algo así como esto: uno igual a mí, que cuando yo no estoy, va a hacer lo mismo que yo haría si estuviera presente. Eso significa la palabra ayos. Uno igual a mí, que haría lo que yo haría si estuviera presente. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que va a hacer a través de nosotros lo que haría Jesús. ¿Se entiende? Entonces, esa es la promesa. No los voy a dejar huérfanos, sino que
les voy a enviar al otro Consolador. Muy bien, hasta ahí me sigue. No se haga problema, estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. O sea, ¿a qué quiero llegar? Bueno, ya empezamos. El Espíritu Santo. Entonces, muy bien, como nos enseñaba Fabián, vamos a ir entonces al texto central que nos convoca, que es Gálatas, capítulo 5. Porque si vamos a enseñar, tenemos que leer la Biblia. ¿Qué va a hacer? Hay muchos versículos. Tengo como 153 versículos para leer hoy. Pero no, lo resumí un poquito, no se haga problema. Dice, versículo 16 en adelante, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, que hay otras cosas, muchas más de la obra de la carne, porque dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. 9 contra de las cosas que yo le digo. Acá las cosas que enumera Pablo son 7, 8 y 9, 17. 17 cosas que habla acerca de la obra de la carne y contra 9, que digamos virtudes, que son el fruto que es el fruto del Espíritu. Así que, ¿sabe qué? Me tomé el trabajo de ir enumerando cosas. Las primeras 3 cosas que menciona, es decir, amor, gozo y paz, tiene que ver con nuestra relación con Dios. El amor, el gozo y la paz tienen que ver con nuestra relación con Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sé si está de acuerdo, yo se lo enseño. Usted búsquelo, porque Dios es amor, es la fuente de amor. El gozo que nosotros recibimos es el gozo de la salvación, lo que nos mantiene en un estado de ánimo gozoso, que eso es lo que tiene que producir gozo. Y la paz, fundamental. La paz es para con Dios, no es en este caso para con los demás. Es la paz que la otorga Dios de nuestra reconciliación con Él. ¿Sí? ¿Me está siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Dígame así, o si no, levante la mano. Esta parte no la entendí. Estamos todos abiertos acá a las preguntas. Así que las primeras virtudes acerca del fruto del Espíritu, amor, gozo y paz, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ahora, los últimos tres, que son fe, mansedumbre y templanza, son principios que guían nuestra conducta. Fe, mansedumbre y templanza son principios que guían nuestra conducta. Muy bien. Ahora vamos a ir al tema de las obras de la carne. Mire, hay 5 que son referidos a lo sexual. Versículo 19 dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y el último, que es orgía, tiene que ver con lo sexual. Hay uno que habla de la borrachera, dice, ese uno está solo como borracho malo, como podemos decir, solo. No, amor. Otro que tiene que ver, dice, idolatría y hechicería, tienen que ver con las religiones paganas. Pero ahora hay 9
9 de las obras de la carne que tienen que ver con el temperamento o el carácter. Y que dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Son 9 prácticas de la carne que tienen que ver con nuestra relación con quién. Mira a la persona que tiene al lado, che, te está hablando. ¿Sos iracundo, iracunda? Pregúntale. Hay un nuevo mandamiento que dice, no os calentéis. Pero fíjense, y ahora, los 3 magníficos que vamos a tratar hoy, que pertenecen al fruto del Espíritu, tienen que ver justamente con ese tema del carácter y de la relación con los demás. Porque la paciencia, ¿a quién se la va a tener? A ver que una mamá y una hija de, che, ¿me tenés paciencia? Mírense a la cara y... ¿Cuánta paciencia? Esposos, ¿me tenés paciencia vos, mi amor? Trato, dicen. Yo ya ni trato, miren. Ella trata, yo ya estoy completamente entregado. Ahora, ¿a quién le vas a tener paciencia si no es a la persona? Entonces, lo que vamos a tratar en el día de hoy es justamente relaciones humanas, relaciones entre nosotros, relaciones que podríamos decir entre hermanos, porque acá es donde nos igualamos. Papá y mamá en este momento no existen. En la iglesia, papá y mamá no existen. Hay hermanos. Hay hermanos, hijos del mismo padre. ¿Se entiende, no? Hermanos. Hermanos en la fe. Hermanos en el propósito. Hermanos porque somos hijos del mismo Dios. Porque dice la palabra, dice que aquellos que creen en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos e hijas, no hijes, hijos e hijas. Hijos e hijas. Y es ahí donde se iguala. Pablo después, te estoy dando un montón de cosas. Pablo después dice, donde no hay ni esclavos ni libres, ni griegos ni judíos, ni hombres ni mujeres, sino que son todos iguales delante de Dios. Entonces hay algo que se iguala acá, en este momento. Cuando entramos a la iglesia y recibimos a Jesús en nuestro corazón, esa parte se iguala. Somos todos hijos e hijas de Dios con los mismos derechos a la herencia que Cristo ganó para nosotros. Lo mismo, ¿sí? Y acá podemos decir la misma autoridad espiritual, el mismo acceso al Dios infinito en poder y majestad. Ojalá que lo pudiéramos entender alguna vez, porque eso nos iguala. No hay quien tenga más o menos derecho espiritual o acceso a la espiritualidad o a la majestad de Dios.
hay gente que se dedica más que otra, esa es toda la diferencia. Hay gente que busca más que otra, sea hombre, sea mujer. Hay personas que buscan más que otras, y esa es la diferencia. Muy bien, no sé por qué digo esto, pero bueno. Entonces, vemos paciencia, vamos al trato. ¿Qué significa la paciencia? Paciencia, porque si no, mi amigo que me mandó todo este estudio me va a decir, ¿para qué te mandé todo? Y ahí perdió toda la paciencia. Bueno, dice, viene del griego, muy bueno el estudio, la verdad que me desasnó totalmente. Significa longanimidad, apacibilidad, indulgencia. Dice, no hay espíritu de rencor, es un equilibrio de todos los temperamentos y pasiones completamente opuesto al enojo. La paciencia no tiene enojo. La paciencia no tiene enojo. Dice, y acá vamos a leer algunos versículos. No sé por qué escribo tanto, para que después me... Bueno, ahora sí, ya me ubiqué. Dios otorga la paciencia. Romanos 15:5. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. La paciencia la da Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor a Dios, al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo. Y este versículo más interesante todavía, Colosenses 1:11, te estoy volviendo loco. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos, y mira lo que dice, qué interesante, fortalecidos con todo poder, y dice, conforme a la potencia de su gloria, ¿para qué? Sí, claro, me va a dar la gloria y la potencia de su poder, ¿para qué? Para sanar a un enfermo, para levantar a un paralítico, para sanar a los ciegos, para hacer oír a los sordos. No, dice, para toda paciencia. Para toda... Es totalmente contra todos los ministros poderosos, superpoderosos, héroe. Totalmente, dice, toda la gloria y el poder para toda paciencia. Es totalmente opuesto al llame ya. Señor, dame paciencia, llame ya. El versículo tal le va a dar tanta cantidad de paciencia. Y si llama en este momento al pastor, lo va a visitar dentro de las próximas 3 horas. Y sabe que nos encanta porque queremos llamar la atención y tenemos 0 paciencia. Yo pierdo la paciencia después de los 20 minutos de estar esperando el colectivo. Llame ya. Y nosotros queremos hacer esa oración. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Todo instantáneo. Ahora, ¿qué dice el amor acerca de la paciencia? ¿Qué dice Pablo? Dice, el amor es sufrido. Digan, 1 Corintios lo tiene que... Pero el amor, ¿qué es? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Ah, qué lindo! No te soporto más. ¿Cuántas veces lo dijo?
¿Cuántas veces lo dijimos, para ser más sincero? No te soporto más. Hay algo que me saca de quicio a mí, ¿sabe qué es eso? Mis mascotas. No, mis mascotas no. Las mascotas de mis hijos. Porque ya son las perras de... Bien, así. Ya no son más mis perras. Son las perras de... Cuando se porta mal un hijo, es tu hijo. Es tu hija. Bueno, hacemos lo mismo muchas veces entre nosotros. Es tu discípulo. Es tu célula. Lidia vos con eso. Es un código interno. Acá mandás vos un mensaje, es tu célula. No me hinché. Bueno, cuando estamos de buenas, sí, ahí somos el asador, hacemos y atendemos bien a la gente. Pero mientras tanto es tú, es la del otro, porque perdimos la paciencia. Pero dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Muy bien, dice... el amor es sufrido, benigno, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. La paciencia nos hace saber sufrir. Mira qué interesante, la paciencia nos hace saber sufrir. Porque no es sufrir por sufrir. Dice, la paciencia es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. Mundial. Último penal, Argentina-Holanda. Hace el gol el Toro Martínez. Los argentinos, Otamendi. Y explotó todo, cero paciencia. Pero ya los ánimos estaban caldeados, ¿no? Pero dice saber, nos hace saber sufrir las provocaciones de los demás. Eso es paciencia. Ahora, ¿cuántos nos damos cuenta que necesitamos paciencia? Vaya anotando, ¿eh? Porque después vamos a... Muy bien, entonces, paciencia. Lo otro, benignidad. La benignidad dice que es ser amable con otro. Es ser amable con otro, todo lo contrario a la dureza. Viene del griego restotes. Significa bondad, integridad, excelencia de carácter. El adjetivo resto significa benévolo. Y es aplicado más que nada al tema de la moral, y porque la benignidad se asocia con la misericordia que tiene Dios. Y vamos a las conversaciones. Primera de Corintios 15:33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Efesios 4:32. Así. Efesios está después de Gálatas. 4:32. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que lo podemos hacer. Porque dice vestidos, y eso significa que es una acción que tenemos que hacer nosotros. Y que si nos damos cuenta que no la tenemos, lo podemos hacer porque la palabra lo dice. Si la palabra lo dice es porque es posible para nosotros. Entonces dice de vestidos. Y mire qué interesante. Y que otra vez cómo hace Dios el vestidos como escogidos de Dios. Y qué lindo cuando te presentan muchas veces el gran siervo de Dios, ¿no? Mejor dicho, el gran siervo de Dios. Dice, vestidos como escogidos de Dios. Escogidos, escogidas. Qué interesante es ese tema, porque te dice, te da un título, y qué lindo cuando te dicen, sos un escogido, viene el profeta, le dice, porque Dios. Pero, y siempre uno está esperando, cuando viene un profeta, cuando sabe que alguien fluye en el don profético, ay, que no me llame, que no me llame. A ver si me dice lo que yo hice, lo que estoy pensando, esto, lo otro. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios no te va a avergonzar en público, salvo que el Espíritu Santo ya se haya recontra, remil, repodrido de decirte las cosas y bueno, cambiaste. Pero Dios nunca te va a avergonzar en público. Dios no se maneja así. Entonces vos tenés que entender que si un profeta te llama, es para darte una palabra de Dios. Y qué lindo que es cuando que Dios te escogió esto, lo otro. Pero después dice, vestido como escogido de Dios. A vos que Dios te profetizó con un gran ministerio y todo eso, dice, santos y amados de entrañable misericordia, de las cosas que te tenés que vestir, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cosas son necesarias para ser o conducirnos como un escogido, una escogida de Dios. Y son cosas que muchas veces son básicas. ¿Cuántos quieren ser conocidos en el reino de los cielos? Conocidos, ser conocidos. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por los milagros que hagan. No dice por los dones en los que fluyen. Dice por sus frutos. Interesante, ¿no? Eso, porque muchas veces nosotros leemos así nomás y no le prestamos atención. Y vamos a la última de los magníficos, la bondad. Dice, es la traducción del griego agatosune. ¿Se imagina si tenemos que hablar todo esto en griego? No entiende nada. Nadie. Dice, significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. Cualidad de hombre bueno. Ágatos. Bueno. Ágatos significa bueno. Por lo tanto significa más. Generosidad. Guiar a buenas obras. Tener un carácter bueno. Mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás y a nuestros prójimos. Se trata de ser bueno. Y sabe que tiene mucho que ver con la naturaleza de Dios. Cuando el joven rico se acerca a Jesús, ¿qué le dice? Maestro, bueno. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Por qué me dices bueno? Solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Y sabe que ser bueno en este sentido tiene mucho que ver con la naturaleza de Dios. Yo había puesto un versículo, Romanos 15, 14.
pero estoy seguro que de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Sabe qué interesante que es esto? De que el apóstol relacione la bondad con amonestar a la otra persona, con llamarle la atención, con corregirlo. La bondad es necesaria para corregir. Si no tenés bondad, no podés corregir. Lo que haces es reprender, retar. Salí de acá, porquería inmunda. Eso es retar. Corregir, es necesaria la bondad para enseñar, para que la persona entienda, se arrepienta y cambie de actitud. ¿Me va entendiendo? Ahora sí le voy a pedir a los músicos que vengan. Yo les dije que esa noche Jesús encerró ciertos temas o enseñanzas en 2 actos. Dejé para el final uno de los temas que Jesús desarrolla en esa noche tan pero tan importante para él. Para eso quiero que me acompañe para leer Juan capítulo 15 y que habla acerca de la vid verdadera. Muchas veces nosotros lo pasamos por alto, pero ¿sabe qué? El hecho de tener un viñedo o una viña para el judío era muy importante, porque el hecho de producir vino era un ingreso interesante de dinero y era prosperidad. Y para eso ellos construían y hasta tenían una torre para vigilar, para ver si las zorras venían o si le querían robar los frutos. Era muy, pero muy importante. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y dice, y mi Padre es el labrador. Ya vosotros, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dígale a la persona que tiene al lado, si escuchaste a Jesús, estás limpio o limpia. Dígale así. Porque dice que la palabra nos limpia, nos purifica, nos lava. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que nos enseña y que dice acá, que nosotros somos, ¿qué cosa? Los pámpanos. El pámpano o el sarmiento, para traerlo a nuestro lenguaje, se alimenta ¿de quién? De la vid, del tronco principal, de ahí salen las ramitas, los frutos, bla, 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 bla. Sé que esperaban el invierno para podar. Pero una cosa interesante que encontré cuando preparaba este tema, dice que cuando había un pámpano en el suelo y que no producía mucho fruto, dice que el labrador iba y lo levantaba y lo limpiaba. Y eso se hacía en invierno solamente. Podríamos decir que nuestros inviernos espirituales, el invierno muchas veces es símbolo de ¿qué? De escasez, de falta de luz, de frío. Por eso cuando el Cantar de los Cantares dice, se ha terminado el invierno, ahora viene la tórtola a cantar.
Miren qué interesante es que cuando nosotros atravesamos esas situaciones de inviernos espirituales y dejamos de dar el fruto, viene nuestro Padre a levantarnos. Cuando atravesamos problemas y situaciones adversas y que parece que dejamos de dar fruto, es el Padre mismo que viene a levantarnos. Y dice, no todo se terminó. Te va a doler un poquito, mirá, tengo que cortar acá, tengo que cortar allá, pero es para que des más fruto. Y en nuestro caminar y andar diario de la vida cristiana, mire, esto es chino básico. Y que muchas veces nos olvidamos y nos perdemos en las profundidades teológicas y en la última gran revelación que pueda andar dando vuelta por ahí. Y en la última gran predicación del gran siervo de Dios. Y nos perdemos eso y dejamos de dar fruto. Y si queremos ser conocidos, por sus frutos los conoceréis. Mi querido amigo y hermano, el llamado es muy simple para esta mañana.